This video is just a quick preview of one of over 200 step-by-step percussion lessons included in our Conga Chops membership. So don't forget to hit like and subscribe, and head over to congachops.com to start your free 7-day trial and check out everything we've got on the site. Ahora pasemos a estudiar la versión del Mozambique que se empezó a desarrollar en Nueva York a mediados de los años 60 por el gran Manio Kendo. 1, 2, 3, 4. Ahora para el segundo compás, vamos a tocar 4 golpes en la campana de Cha, un golpe en el I del 1, otro en el segundo tiempo, y las dos últimas corcheas del compás. Y en nuestra mano no dominante, un golpe abierto en el I del 2 y un golpe ahogado en el cuarto tiempo. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a unir los dos compases para tocar el patrón completo en clave 2-3. 1, 2, 3, 4. Es importante tomar estos detalles en cuenta, sobre todo a la hora de acelerar, para asegurar que estamos claros con la posición de cada golpe. 1, 2, 3, 4. Al igual que todos los ejemplos que repasaremos, es sumamente importante no solamente estudiar los patrones lentamente, sino también tomarnos el tiempo de oír cada ejemplo mientras marcamos la clave que le corresponde, para estar seguros de cómo encajan los patrones con respecto a la clave. Un buen ejercicio de independencia es también cantar los patrones en cada ejemplo, mientras marcamos blancas, negras o la clave entera antes de empezar a tocarlos. A ver cómo suena este patrón a un tempo más común. 1, 2, 1, 2, 3, 4. If you're interested in learning more about what we do on Conga Chops and how we can help you further your skills, come check us out at congachops.com. We've got an incredible library of step-by-step courses and lessons, over 10 hours of exclusive practice loops, hand-picked Spotify playlists for each pertinent course and lesson on the site,
and an amazing community forum where you can meet and discuss with other members, as well as get one-on-one feedback on everything you're working on. Just click the link below to grab your free 7-day trial and see what it's all about. Now, please don't forget to show your support for our channel by giving this video a like, leaving a comment down below as far as what you'd like to see me cover next, and hitting subscribe so you can catch our new videos. I'll see you in the next lesson.